Bendiciones para todos, pastor, Dios lo bendiga grandemente. Amén. Una vez más Dios nos regala este privilegio de poder llegar a los hogares con un mensaje de la palabra de Dios. Y esta mañana meditaba en la palabra en la cual dice: buscadme y viviréis. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Es el tiempo de buscar en oración, en ayuno, en clamor la presencia de Dios. No es el tiempo de morir espiritualmente por la situación, por la circunstancia, porque el diablo viene para matar, robar y destruir, pero más poderoso es el que está en nosotros para darnos la victoria en tiempos como estos, donde vamos a meditar en la palabra y vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Así es. Y qué bendición que usted pueda escuchar estas palabras. Quizás hay personas allí que nos están visitando por primera vez. Les damos la bienvenida, sea que sean creyentes o sea que de alguna u otra manera hayan llegado a este canal. Sí, Señor. Créame, Dios está detrás de toda esta conexión. Amén. Que usted pueda estar allí atento a esta bendición no es casualidad, hay un propósito del cielo con su vida. Y tal vez nos oímos con un lenguaje muy religioso, pero no, es nuestro dialecto, es nuestro idioma, es lo que nos identifica, pues somos ciudadanos del reino celestial. No, y es necesario que hoy meditemos en la palabra que Dios nos va a dar, porque esa palabra es la que nos lleva a buscarlo. Así A buscar es. el hacer su voluntad, el cumplir su propósito, porque como el Señor nos dijo para este año, en su voluntad prosperamos. Y recuerde que la prosperidad viene en todas las áreas, porque tenemos un Dios que es integral. Así es. Y vamos a pedirle a Dios de nuevo su bendición. Sí, no amén. está de más. Cualquiera de los que está allí, los hermanos en la fe, la familia del Señor, los de la casa, que espero que estén pulcros, despiertos, atentos, prestos, sin dar lugar a distracciones, Sí, para Señor. que todo nos aproveche. Cualquiera dirá, bueno, pero yo vengo de orar. Igual debemos orar sin cesar. Sí, Y si Señor, usted ya así es. pidió una bendición, pues entonces vamos a pedir una bendición sobre la bendición que usted ya pidió. Así es. No está de más y queremos que el Señor nos lleve en aumento en todo lo que Él tiene para nuestra vida. Amén, amén. Entonces vamos a hacer esa oración. Espero que ustedes se pongan de acuerdo con nosotros. Amén. Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que oramos a ti, Señor, creyendo que tú estás ahí y que eres galardonador Amén, amén. de los que te buscan. Nosotros en esta hora te estamos buscando. Así es. Te estamos buscando en oración, pero también te estamos buscando al conectarnos a ti cuando entramos a este canal para recibir la palabra que tú vas a dar, para cantar la canción que nos vas a guiar por el Espíritu Amén. a cantar. Sí, Cuando Dios. demos los aportes y los donativos, Señor, tú te vas a agradar Así y vas es, a Señor. ser honrado. Señor, oro para que allí donde se encuentran las familias, las personas, ellos tengan libertad, que nada impida que la bendición tuya venga a sus vidas, Aleluya, que nada Señor. impida que ellos tengan ese encuentro personal contigo, que nada impida que les resplandezca la luz del Evangelio. Y ruego que los ordenados para vida eterna que están conectados ahora mismo sean añadidos a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque creo que haces milagros. Entre tanto transcurre este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Te damos la gloria, amén, Amén. y amén. Y amén. Vamos entonces con lo que sigue a continuación. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yeah, yeah, yeah.
Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yeah, 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 yeah. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Y vamos a la palabra del Señor allí en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Leo para ustedes en el versículo 12 y lo hago en el nombre de Jesucristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Mantengamos nuestra esencia. Mantengamos nuestra esencia, eso que nos caracteriza permanente e invariablemente, nuestra huella digital, ADN, marca registrada, y no la cedamos. No la negociemos, es nuestra esencia. Es lo que nos hace ser lo que somos y debemos ser. Hablo como hijos de Dios,
ciudadanos celestiales, embajadores de Cristo, servidores de Cristo, cristianos. No la mutemos, no la adulteremos, tampoco la escondamos ni la neguemos. Seamos lo que Dios quiere que seamos siempre, sin dar tregua, sin transar. Claro está, siempre bajo la perfecta voluntad de Dios. Recuerde, somos sus embajadores, lo representamos y a su reino, el mejor gobierno. Pero hagámoslo bien, como lo hizo Jesucristo, que representó y trajo muy bien el reino de Dios, el reino de los cielos. De modo que ninguna opresión ni persecución detuvo esto. Ningún tipo de crisis, ni siquiera la tortuosa crucifixión. Más bien con esto elevó su esencia a la máxima potencia. Como está escrito, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Al ver lo que caracterizó a Jesús, notamos aquello que debe caracterizarnos también, nuestra esencia, la que debe caracterizar a la iglesia y que no debemos aplazar, corromper, ceder, mutilar ni perder. Acompáñenme en Marcos 3, versículo 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. A Jesús lo caracteriza ser el objeto de esperanza para los enfermos. Él fue, es y será el objeto de multitudes desesperadas por Dios que ven en Dios la recuperación y la vida que jamás tendrán. Entonces, Él es la esperanza por una mejor vida y un mejor gobierno. Ahora, esta actitud de mucha gente hacia Él es inherente a Él y que no se puede quitar. Todo el que oiga de Jesucristo y el reino de los cielos siempre lo va a asociar, entre otras cosas, con hallar bienestar, recuperación, sanidad, medicina, justicia, paz y gozo, según Romanos 15:17. Como los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, ¿lo recuerdan? Ellos oyeron que Jesús pasaba, entonces clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La mujer de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, ella viene por detrás entre la multitud y tocó su manto. O el centurión romano, que cuando oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. O el oficial del rey, que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús fue el objeto de la fe de muchos, entre ellos los enfermos. Y como vemos, esta experiencia implicó mucho contacto físico, demasiado diría yo. Implicó aglomeraciones. En un tiempo donde, debido a ciertas enfermedades, había que tomar distancia social por ley. Había que estar en aislamiento. No sé si esto le suena familiar. Cierta gente, literalmente marginada, estaba en cuarentena. De manera que cuando Jesús se revela y aparece en el escenario de ellos, es decir, nuestro escenario, ejemplo, los leprosos salieron de sus cambuches, se escabulleron entre la gente a riesgo total, ya que por la lepra estaban estigmatizados, con vestidos rasgados y la cabeza descubierta. Embozado debería pregonar: soy inmundo, soy inmundo. Por eso la gente los identificaría para no ser contaminados. Aún así, nada de esto impidió que fueran a Jesús para ser sano y luego autenticar su sanidad con la venia sacerdotal. Igual, cuando alguien padecía de flujo de sangre, cualquier cosa que tocase era considerada impura. No se le permitía entrar al templo. Físicamente estaba agotada y socialmente desterrada. Debía estar aislada. Pero cuando una persona sabe que hay esperanza para ser sano de algo que afecta toda su vida, que lo estigmatiza, lo margina, lo aísla, lo aleja de la sociedad y de sus seres amados, porque es visto como un virus, como una infección social, esa persona, si cree en el Señor y su poder, ¿qué va a hacer? Va a aprovechar por encima de cualquier temor, como la mujer de flujo de sangre, y va a ir a Jesucristo. Ella fue, se escabulló entre la gente, orando dentro de sí, manteniendo un perfil bajo, tocó el borde del manto del Señor y quedó sana
desde ese mismo instante. Pero ella, como los leprosos, tuvo que romper ciertos protocolos de bioseguridad. Para ella poder tocar a Jesús, debía tocar a la gente que parecía tan pulcra y limpia. Ella corrió el riesgo de ser descubierta y reprendida. Hoy día sería el riesgo de ser multado. Para ella poder recibir ese milagro, la tímida marginada de la sociedad se aferró a su pensamiento de que él podía y a su esperanza de que lo haría. Y fue así. Ella creyó y Dios la honró sanándola, porque esa fue su perfecta voluntad. De manera que la fe no se trata de lograr que Dios haga lo que uno quiere, sino que Dios haga lo que Él quiere. Muchos enfermos salieron del aislamiento obligatorio, se expusieron públicamente en vez de tomar distanciamiento social. Se unieron a los creyentes, se acercaron al Señor, no solo espiritualmente, sino también físicamente, y fueron sanados. Lo curioso es que no hubo escándalo de contaminación ni contagio entre la gente ni el Señor, porque se acercaban para recibir sanidad. Y como vimos, ellos se acercaban tanto que por tocarle, cuantos tenían plagas, literalmente todos los que tenían plagas, enfermedades de todo tipo, donde algunas ameritaban, como dije, distanciamiento social, marginación, exclusión, encierro, cuarentena, pero ellos se empujaban unos a otros para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Se me hace ver el cuadro, una avalancha de gente, entre ellos muchos con plagas que tenían contacto físico muy cercano, tanto que caían sobre Jesús. Es obvio que para el escéptico es una absoluta imprudencia, mas para los creyentes terminó siendo poder de Dios. Obvio que el contacto físico fue intenso, pero necesario. Imaginen las partículas de saliva, sudor y piel muerta volando por todas partes. Y en ocasiones fue tan intenso que a un ciego Jesús lo llama y lo cura haciendo lodo, mezclándolo con su propia saliva, su saliva con tierra, según Juan 9:6. A otro, un sordo y tartamudo, a ese metió sus dedos sin guantes en sus orejas y escupiendo tocó su lengua, según Marcos 7:33. ¿Dónde quedó la asepsia? Imagínate, saliva y tierra, agentes portadores de virus. En medio de tantas normas que habían para la pureza física, Jesús hizo algo como esto por voluntad divina. Es que bajo la voluntad de Dios, hasta la saliva del Señor resultó ser benefactora y salvadora, en lugar de transmitir enfermedades como muchos suponen. Esta sanaba. Veamos en Mateo 8:16 lo siguiente. Y dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Ven cómo muchos, incluyendo los enfermos, tenían libertad para congregarse en torno al Señor. Por lo general, Jesús siempre concentra, como concentró, y sigue haciéndolo, congrega por todo el mundo gran número de personas, en su mayoría atormentadas, enfermas. Y esto porque dentro de la visión del reino de Dios está sanar a los enfermos por medio de Jesús. Él mismo lo expuso diciendo allí en Mateo 9:12, usted lo va a leer conmigo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es más, esta visión es parte de la esencia del reino de los cielos, ya que no se acaba con Jesús, antes bien con Él se instaura y con gran fuerza para que Jesús y los ministros del Señor continúen con el poder del Espíritu Santo y en su nombre, según Hechos 1:8 y Marcos 16 al 18, con esta gran comisión, pues Él manda diciendo a los suyos en Mateo 10:8, escúcheme: sanad enfermos, limpiad leprosos, usted lo está leyendo conmigo, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fue el objetivo y sigue siéndolo hasta hoy, porque a nosotros nos delegó esta comisión. Así que el reino de Dios se caracteriza por esto. Esto sigue vigente. Personalmente, yo fui sanado de una hernia a través de un pastor que me habló estando a medio metro de mí. Mi esposa fue sana de endometriosis también, y ella sintió que alguien soplaba sobre su cabeza el día que fue sana, estando entre un montón de gente que apiñaba buscando la sanidad ante el predicador cuando iba a orar en su momento. Y en respuesta a la oración de aquel evangelista invitado,
en nuestra congregación, mi esposa experimentó una extraordinaria sanidad. Y como pastor, he visto muchos milagros de gente sanada según su fe. Creyeron que si imponían manos sobre ellos se sanarían y fueron sanos. A una mujer la vi sanarse de espuelones en la planta de sus pies, de ojo de pescado en la planta de sus pies, de ojo de pescado en la planta de sus pies, cuando el predicador, el que iba a orar por él, lanzó saliva sobre la planta de sus pies. Y automáticamente el Señor hizo el milagro y enseguida en otra reunión volvió a dar testimonio cómo el Señor le sanó. Otros fueron sanos al ser ungidos con aceite. He visto cómo otros han sido sanados al ser rociados con agua. Otros solo por la palabra de Dios, que mientras es predicada la gente comienza a experimentar sanidad. Otros saltando en medio de la congregación, otros alabando y adorando a Dios, experimentaron sanidad. Otros a distancia, gente que nunca fue a nuestras reuniones, y oramos por ella desde nuestras reuniones y Dios la sanó. Ahora, actualmente, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo. Por eso, con más veras, la iglesia del Señor debería estar habilitada para efectuar sus reuniones sin restricciones, a fin de que la gente enferma sea sana por el Señor en nuestras reuniones. De ahí que no tiene sentido, teniendo en cuenta que cada persona tiene una medida de fe, no tiene sentido que en una reunión cristiana los enfermos no puedan asistir sin importar la enfermedad. Cuando una persona cree que por la oración de un ministro del Señor ella puede ser sana, esto a esa persona no se le debería impedir, como no se le impidió a la mujer encorvada congregarse en la sinagoga hasta el día que Jesús la sanó. Por eso la fe es algo que debe respetarse, no debe vulnerarse. Iglesia, involucra todo esto. Es imposible hacer iglesia sin que tengamos un contacto físico cuando nos congreguemos, cuando nos reunamos, sin que haya un abrazo, sin que haya un beso santo, sin que haya un saludo de mano. Esto nos caracteriza en parte. Esa es parte también de nuestra esencia. Pero veamos lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. La iglesia es de grandes multitudes, donde los enfermos físicamente se asocian con los sanos, como un hospital o clínica. Y en Mateo 13:45 dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Es inevitable que los enfermos se congreguen en nuestras iglesias. Esto no puede cambiar ni va a cambiar. En cada región necesitamos esto. La iglesia activa y no restringida. Esto frena las plagas, detiene su avance, hace que la curva de la plaga actual se aplane tanto hasta desaparecer, porque la iglesia del Señor en el mundo es como la sal para la carne. Detiene el mal en la carne, la corrupción de la misma. Frena la enfermedad en esa región, preserva la salud y el bienestar de cada región donde opera. La iglesia es la luz del mundo, que no deja que prevalezcan las tinieblas sobre el mismo. Esto además es lo que necesita nuestra tierra y el planeta, una iglesia activa, reactivada, concentrada, congregada, no en aislamiento. Es que según el Señor, nadie enciende una luz y la pone debajo de un mueble, sino sobre el mueble, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es tiempo de que las autoridades competentes entiendan esto y le permitan a la iglesia abrir de nuevo sus congregaciones para que la plaga no cobre más vidas ni prevalezca. Hoy por hoy se está combatiendo el virus con mecanismos humanos. Sigamos haciéndolo, pero a su vez dejando que la iglesia se congregue con libertad. Y se verá cómo este mal actual será al final neutralizado. Ahora, no solo necesitamos más UCIs, sino también todas las iglesias abiertas, donde todos sus miembros podamos congregarnos con libertad, incluyendo a los niños. Porque Jesús dice, y lo escribió muy bien Marcos en su evangelio en el capítulo 10, versículo 14, dice así, nos cuenta Marcos: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando se toman medidas donde los niños son impedidos,
para acercarse al Señor en la congregación, el Señor de la creación no está de acuerdo y amonesta diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y es grave cuando se es tropiezo para ellos. Por eso Jesús sentencia en Mateo 18, versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Lo que pasó a Faraón, ¿lo recuerdan? Y su pueblo, al no dejar que el pueblo de Dios se congregara con libertad para sacrificar, para adorar al Señor. ¿Qué implicó para Faraón y su gente? Se acarreó más plagas de parte de Dios. Qué tremendo esto. Y quiero terminar con lo siguiente. En medio del tiempo que vivimos, no solo necesitamos hospitales o más lugares con camas para atender los casos de infección, sino que también a la par necesitamos congregaciones habilitadas, donde la gente de fe pueda reunirse con libertad, a fin de dar lugar al Señor, a fin de darle la gloria que Él merece. Y a su vez, Él también puede actuar para guardar, para sanar, no solo a los contagiados, sino a los que padecen otro tipo de enfermedades. Esto es algo que no tiene concesiones. Y el liderazgo de la iglesia debe entenderlo. Como Moisés un día lo entendió en su momento. Quien dijo a Faraón cuando no le permitió congregarse con el pueblo para sacrificar a Dios o le puso ciertas condiciones: nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Él no dio el brazo a torcer, pese a que Faraón no quiso dejarlos ir, pero al final Faraón terminó cediendo. Ellos esperaron con paciencia hasta que pudieron hacerlo con libertad. ¿Y saben qué creo? Viene esa libertad para congregarse, como dice en Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Allá donde estaba el Señor, allá se reunieron, allá se congregaron, y el Señor los sanó. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. A Jesús llevaban aún en sus camas a los enfermos. Todos los que tenían fe eran sanados. Y me dirijo a todos los cristianos, a la iglesia del Señor por todo el mundo. Esto es lo que nosotros representamos y no lo podemos ceder ni perder. Es nuestra esencia. Oremos. Señor y Dios, ayúdanos en este tiempo de prueba a mantener nuestra esencia como Moisés la mantuvo ante Faraón, y no permitas que la transemos ni la comprometamos. Y te pedimos, da la orden para que tu iglesia en todo el mundo reciba libertad para volver a congregarse y adorar juntos, a fin de que el Señor tome lugar en el momento de la congregación, de modo que este mundo pueda venir a Él en nuestras reuniones para ser libres, sanos y salvos, a fin de que se cumpla tu propósito con la iglesia, la embajada del cielo en la tierra, como ciudadanos celestiales, que demos a conocer el reino de Dios, para que desde los niños podamos tener acceso al mejor gobierno, el tuyo, al único gobierno que prevalecerá sobre todos los gobiernos humanos, en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Padre, yo te pido que todos los que tienen fe para ser sanados a la distancia reciban ese milagro en el nombre de Jesucristo. Los que necesitamos sanidad económica, familiar, espiritual, los que creen que pueden ser liberados a la distancia, que reciban eso, que reciban la liberación de la deuda en el nombre de Jesucristo, de la soledad, del resentimiento, de la tristeza, del desánimo, de la depresión, de los demonios. Sean libres ahora en el nombre de Jesucristo. Y ruego por aquellos a los que les cuesta creer, pido, Dios, que los ayudes a creer mientras recibimos libertad total para volvernos a congregar. Que ellos reciban más fe con paciencia. Dios, ayuda a la incredulidad de ellos.
Dios, ayúdalos a creer para que reciban ese milagro ahora, el milagro que están necesitando. Que ellos lo reciban ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida. Para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por esta palabra y es: no perdamos nuestra esencia. Maravillosa bendición, pastor. Amén. Dios lo bendiga grandemente. La verdad es una palabra que me ha tocado, que me ha llegado. Y sí, es verdad, no podemos perder lo que nosotros hemos recibido por tanto tiempo. Y es esa coinonía, ese tiempo de poder compartir como familia, como el cuerpo de Jesucristo. Así es una bendición para aprovechar al máximo, asimilarla y al mismo tiempo aplicarla y entrar en la posición que Dios quiere Sí, que Señor, entremos. así es. Y sometidos a Él, claro está, y bajo su perfecta voluntad. Y es que no podemos bajar la guardia. Nosotros no podemos dejar de orar, no podemos dejar de clamar, de pedirle a Dios que toque las vidas que tenga que tocar para que nuevamente podamos congregarnos como lo que somos, una familia en Dios. Así es, y viene muy pronto. El Señor da la palabra siempre antes de actuar y hemos visto que ha venido trayendo palabra. Más que un deseo, tiene una palabra el Señor para Y nosotros. yo meditaba en la palabra y cuando Dios permite las plagas, pastor, el pueblo ya las últimas plagas se estaba desanimando. Y nosotros no podemos desanimarnos en estos tiempos. Tenemos es que, vuelvo a decirlo, seguir orando, seguir clamando, seguir creyendo, porque el banderazo ya lo va a dar Dios y vamos a poder hacer la voluntad de Dios y vamos a ver cómo Dios obra y actúa, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Bueno, y a los que hoy se conectaron con nosotros por primera vez, de nuevo, bienvenidos. Sí, señor. Los invitamos a que se suscriban a este canal para que continúe recibiendo un contenido como este. Sí, amén. Tenemos toda la semana contenido que Dios nos viene dando y nosotros lo vamos publicando en Zarza Ardiente. Entonces, si usted lo desea, ahí abajo dice suscribirse a mi mano izquierda. Dice suscribirse, está la campanita, hace clic en la campana y activa para que le llegue todo el contenido. Le va a llegar el contenido dominical, pero también el contenido de A la Mesa con la Familia de Dios. Es un programa también de mucha bendición. Una Voz de los Cielos es un programa que usted puede disfrutar en Spotify y en plataformas digitales. Yo creo que aquí a la mano derecha está saliendo las plataformas donde usted puede disfrutar Una Voz de los Cielos.
Si quiere recibirlo personalmente, facilítenos su contacto. Abajo en los mensajes nos puede contactar y nosotros miraremos la forma de hacerle llegar a usted ese material. Numeral orar sin cesar. Ustedes saben, oración de la mañana, mediodía y tarde. Además de las oraciones que ustedes puedan hacer. Sí, Señor. Dios quiere bendecirnos de una manera exagerada. Y no podemos dejar la mesa servida, porque a eso no nos ha llamado el Señor. Aprovechemos todas estas oportunidades que nos alimentan espiritualmente y nos hacen estar más cerca de Dios. Bueno, los bendecimos y prepárense allí donde están para recibir de sus pastores, de estos humildes servidores, la bendición. Amén. Así de es. lo alto, la bendición pastoral. Amén. Y reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física, la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga. Oh Dios, cuán grande es tu misericordia. Bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas. Nos vemos pronto. Bendiciones.